Hola, me llamo Xavier y tengo una historia de pelos que contar. Todo empezó hace unos 5 años, cuando yo tenía 32 años y vivía en un pueblito tranquilo del interior. Ya sabes cómo es, de esos donde todos se conocen y el chisme corre más rápido que agua en temporal. Yo llevaba una vida bien tranquila, trabajando como herrero, oficio que heredé de mi jefe y de mi abuelo. Era un negocio familiar, ¿sabes? Todos los días me levantaba tempranito, me echaba el café bien cargado que Isadora, mi vieja, preparaba con cariño y me iba al taller que estaba en la parte de atrás de la casa. El olor a metal y el calor de la fragua ya eran parte de mí, como si fueran una segunda piel. Isadora y yo teníamos un hijo, Santiago, un diablillo de 7 años que se la pasaba corriendo por el taller, fascinado con las chispas que volaban cuando yo martillaba el metal al rojo vivo. Vivíamos en una casita sencilla, pero acogedora, con un patiecito donde Isadora cultivaba sus hierbas y yo a veces colgaba una hamaca para descansar los fines de semana. La vida seguía su ritmo, entre el trabajo en la herrería, los juegos con Santiago y las platicadas con los vecinos en la plaza del pueblo. Yo me consideraba un tipo con suerte, ¿sabes? Tenía una familia que amaba, un trabajo que me daba orgullo y una comunidad que me respetaba. Pero entonces, en un día que parecía ser como cualquier otro, todo cambió. Fue como si el destino hubiera decidido jugarme una mala pasada, sacudiendo mi vida tranquila y lanzándome a una historia que hasta hoy me pone la piel de gallina solo de recordarla. Estaba ahí, martillando una herradura nueva para el caballo de don Joaquín, cuando escuché la campanita de la puerta de la tienda sonar. Me limpié el sudor de la frente con el antebrazo y fui a atender, imaginando que sería otro cliente habitual queriendo arreglar una cerradura o afilar una herramienta. Poco sabía yo que esa campanita anunciaba la llegada de algo mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Cuando abrí la puerta del taller, me topé con una pareja que nunca había visto antes en el pueblo. Parecían haber salido directamente de una película antigua, todos vestidos de negro, con una apariencia que me dejó de inmediato con la mosca detrás de la oreja. El hombre se presentó como Víctor y su esposa como Lucía. Había algo en sus ojos, un brillo extraño que me inquietó al instante. Pero yo, como buen profesional, me tragué mi incomodidad y pregunté en qué podía ayudarles. Fue entonces cuando me hicieron un pedido que cambiaría mi vida para siempre. Víctor, con una voz grave que parecía raspar en el fondo de la garganta, me explicó que acababan de mudarse a una casa antigua en las afueras del pueblo. Una de esas mansiones que uno solo ve en películas de terror, ¿sabes? Y querían una puerta, pero no era una puerta cualquiera, no. Querían una puerta reforzada, de esas que aguantan el embate de un toro enfurecido, para el sótano de la casa. En ese momento, me pareció extraño. Es decir, ¿quién se preocupa tanto así por la seguridad de un sótano? Pero ellos parecían nerviosos, casi desesperados, insistiendo en que necesitaban la puerta lo más pronto posible. Mientras Víctor hablaba, no podía quitarle los ojos de encima a Lucía. Se quedaba ahí, parada como una estatua, mirándome fijamente con esos ojos oscuros que parecían querer chuparme el alma. De vez en cuando, le susurraba algo al oído a su marido, y él se ponía aún más agitado. Confieso que me quedé con un pie atrás, pero el dinero que ofrecían era demasiado bueno para rechazarlo. Después de todo, tenía cuentas que pagar y un hijo que mantener. Así que me tragué mi miedo y acepté el trabajo. Quedamos en que iría a su casa al día siguiente para tomar las medidas de la puerta. Cuando salieron del taller, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me hubiera pasado un cubo de hielo por la espalda. Esa noche no pude pegar un ojo. Me la pasé pensando en la pareja extraña, en la casa misteriosa y en esa maldita puerta del sótano. Algo me decía que me estaba metiendo en un lío de los grandes, pero ya había dado mi palabra.
Y si hay algo que aprendí de mi jefe, es que palabra de hombre no se retracta. Al día siguiente, me desperté con el corazón en la boca. Ni siquiera el café de Isadora logró calmar mis nervios. Agarré mi caja de herramientas y partí hacia la casa de los nuevos clientes, con un nudo en la garganta que parecía que iba a tragarme. El camino para llegar allá era de terracería, lleno de curvas y árboles retorcidos que parecían querer agarrar mi coche. Cuando finalmente divisé la casa, se me cayó la mandíbula. Era una mansión antigua, de esas que uno solo ve en películas de terror de verdad. Las ventanas parecían ojos vacíos mirándome fijamente, y el pasto alto en el jardín le daba un aire de abandono que me erizó hasta el último pelo. Estacioné el coche y me quedé unos buenos minutos armándome de valor para salir. Cuando finalmente toqué la puerta, quien atendió fue Lucía. Llevaba la misma ropa negra del día anterior y juro que parecía aún más pálida. Sin decir una palabra, me guió por los pasillos de la casa. El olor a humedad y algo que no pude identificar invadió mis fosas nasales. Las paredes tenían manchas oscuras que parecían moverse cuando las miraba por el rabillo del ojo. Intenté hacer plática, preguntar sobre la mudanza, pero Lucía solo respondía con monosílabos, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Cuando llegamos a la puerta del sótano, Víctor apareció de la nada, dándome un susto de los 1000 demonios. Parecía aún más nervioso que el día anterior, sudando frío y mirando a los lados como si esperara que algo saltara de las sombras en cualquier momento. Empezó a explicarme lo que quería de la puerta, hablando rápido y bajo, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Quería una puerta de metal macizo, con varios cerrojos y bisagras reforzadas. Tiene que ser a prueba de sonido, insistió, y eso me dejó con la mosca detrás de la oreja. ¿Qué diablos querían encerrar allá abajo que necesitaba estar tan bien aislado? Mientras Víctor hablaba, comencé a sentir un frío en la panza que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Era como si el aire a nuestro alrededor se volviera cada vez más pesado, asfixiándome poco a poco. Lucía se quedaba todo el tiempo detrás de su marido, con los ojos fijos en mí sin parpadear. Juro que en algunos momentos creí ver algo moverse en las sombras detrás de ella, pero cuando miraba bien, no había nada ahí. Víctor seguía hablando sobre especificaciones técnicas de la puerta, pero apenas podía concentrarme. Mis instintos me gritaban que diera media vuelta y saliera corriendo de ahí lo más rápido posible. Finalmente, llegó el momento de bajar al sótano para tomar las medidas. Víctor abrió la puerta actual, que era de madera vieja y parecía a punto de desmoronarse. El olor que salió de ahí casi me tira para atrás. Era un hedor a podrido, mezclado con algo metálico que me recordó a sangre. Tragué saliva y comencé a bajar las escaleras, sintiendo el peso de las miradas de Víctor y Lucía en mi espalda. Con cada escalón que bajaba, el aire se volvía más frío y más denso. Era como si estuviera sumergiéndome en un lago congelado, la oscuridad tragándome poco a poco. Cuando llegué al pie de la escalera, encendí mi linterna y casi la dejo caer del susto. Las paredes del sótano estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujados con algo que parecía pintura roja, pero que yo rezaba para que no fuera lo que estaba pensando. En el suelo había un círculo enorme dibujado, lleno de inscripciones que nunca había visto en mi vida. Y en el centro de ese círculo, bueno, prefiero ni acordarme de lo que vi ahí. Solo sé que mi estómago dio una vuelta completa y tuve que aguantarme para no vomitar ahí mismo. Intenté concentrarme en el trabajo, midiendo la puerta lo más rápido posible, pero era difícil ignorar la sensación de que algo me observaba desde las sombras. De vez en cuando, escuchaba susurros, como si alguien estuviera hablando muy bajito en mi oído, pero cuando me volteaba, no había nadie ahí más que Víctor y Lucía, que seguían parados en lo alto de la escalera como dos estatuas siniestras. Mis manos temblaban tanto
que apenas podía sostener la cinta métrica. Solo quería terminar con eso rápido y salir de ahí lo más pronto posible. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente terminé de tomar las medidas. Subí las escaleras casi corriendo, tropezándome con mis propios pies. Víctor y Lucía me siguieron de vuelta hasta la entrada de la casa, sin decir una palabra. Cuando llegué a la puerta de entrada, Víctor me agarró del brazo. Su toque estaba frío como la muerte. «Recuerda», dijo con una voz que parecía venir del fondo de una tumba, «nadie puede saber sobre esto, nadie». Asentí frenéticamente, desesperado por librarme de ese agarre. En cuanto me soltó, corrí a mi coche y salí de ahí quemando llanta. En el retrovisor, vi a los dos parados en la puerta, observándome partir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos símbolos extraños y sentía el olor de ese sótano maldito. En los días que siguieron, intenté convencerme de que todo no era más que mi imaginación. Después de todo, yo era un hombre práctico, acostumbrado al peso del martillo y al calor de la fragua. No tenía tiempo para esas tonterías de apariciones. Pero por más que lo intentara, no podía sacarme esa casa de la cabeza. Comencé a trabajar en la puerta del sótano, martillando el metal con más fuerza de la necesaria, como si pudiera espantar los recuerdos de ese lugar maldito. Isadora se dio cuenta de que algo andaba mal. «Xavier, tienes una cara», me decía, mirándome preocupada. Pero yo le daba largas, diciendo que solo era cansancio. Las noches eran las peores. Me la pasaba dando vueltas en la cama, sudando frío, escuchando ruidos que no deberían estar ahí. A veces era un arrastrar de cadenas viniendo del patio. Otras eran susurros que parecían venir de dentro de las paredes. Una noche, juré que vi una sombra pasar por la ventana del cuarto. Salté de la cama, con el corazón casi saliéndose por la boca. Pero cuando miré afuera, no había nada más que la oscuridad de la noche. Isadora se despertó asustada con mi salto. «¿Qué pasó, amor?», preguntó adormilada. Yo murmuré alguna excusa sobre haber visto un gato, pero sabía que no me había convencido ni a mí mismo. Durante el día, las cosas no eran mucho mejores. Me la pasaba mirando por encima del hombro todo el tiempo, como si esperara ver a Víctor y Lucía ahí, observándome con esos ojos muertos. El trabajo en la herrería, que antes era mi refugio, ahora parecía asfixiarme. El ruido del martillo me recordaba los sonidos extraños que escuché en ese sótano. El calor de la fragua me hacía pensar en el frío sobrenatural de esa casa. Hasta el olor del metal me traía de vuelta ese hedor a podrido. Santiago notó mi cambio de comportamiento. «Apá, ¿por qué siempre estás mirando a la ventana?», me preguntó un día. Tragué saliva e inventé una historia sobre estar vigilando a los pajaritos. Una tarde, mientras trabajaba en la maldita puerta, escuché un ruido que venía del fondo del taller. Fue como si algo pesado se hubiera caído, seguido por un sonido de arañazos. Solté mis herramientas y fui a checar, con el corazón en la boca. No encontré nada fuera de lugar, pero cuando regresé, juro que las marcas que había hecho en el metal de la puerta habían cambiado. Parecía que alguien, o algo, había pasado las uñas por ahí, dejando surcos profundos en el metal. Me quedé paralizado, mirando eso sin entender. Fue cuando sentí un soplo helado en la nuca, como si alguien hubiera exhalado bien cerca de mí. Me di la vuelta de un brinco, pero no había nadie ahí. Las cosas empezaron a desaparecer del taller. Primero fueron herramientas pequeñas, unos alicates por aquí, un desarmador por allá. Después, piezas más grandes se esfumaron. Un día, llegué a trabajar y la mitad de mis tenazas se habían evaporado. Revolví el taller de arriba a abajo, pensando que tal vez las había guardado en algún lugar y se me había olvidado. Pero en el fondo, yo sabía que algo andaba mal.
algo relacionado con esa casa maldita y esa pareja siniestra. Empecé a cerrar el taller obsesivamente, checando los candados 3-4 veces antes de irme. Pero ni eso servía. Las cosas seguían desapareciendo, como si pasaran a través de las paredes. Isadora empezó a preocuparse de verdad. Una noche, después de que Santiago se había ido a dormir, se sentó conmigo en la sala y agarró mis manos. «Xavier, ¿qué está pasando?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. «No duermes bien, apenas comes, andas todo asustado. ¿Es por ese trabajo nuevo?». Yo quería contarle todo. Sobre la casa, el sótano, los símbolos extraños. Pero las palabras de Víctor resonaban en mi cabeza. Nadie puede saber sobre esto. Entonces, una vez más, mentí. Le dije que solo era estrés del trabajo, que pronto pasaría. Pero vi en sus ojos que no la había convencido. Esa noche, mientras Isadora dormía, me quedé sentado en la sala, mirando a la oscuridad y preguntándome en qué hoyo me había metido. Las pesadillas empezaron poco después. Cada noche soñaba con ese sótano. En las visiones bajaba esas escaleras interminables, el frío aumentando con cada escalón. Cuando llegaba abajo, veía sombras moviéndose en las paredes, formando rostros distorsionados que gritaban en silencio. En el centro del círculo dibujado en el suelo, siempre había algo diferente. A veces, era un montón de huesos. Otras, era un espejo que reflejaba una versión deformada de mí mismo. Siempre me despertaba gritando, empapado en sudor, con Isadora sacudiéndome para los lados. «Xavier, por el amor de Dios, ¿qué está pasando?», me imploraba. Pero no podía contarle. No podía ponerla a ella y a Santiago en peligro. Una mañana, después de otra noche sin dormir, decidí que necesitaba acabar con todo eso de una vez por todas. Iba a terminar la maldita puerta, instalarla en la casa de Víctor y Lucía, y nunca más pensar en ese lugar. Entré al taller decidido, listo para dar los toques finales al trabajo. Pero cuando me acerqué a la puerta, se me heló la sangre. Ahí, grabado en el metal como si hubiera sido hecho con ácido, estaba uno de esos símbolos que había visto en el sótano. Era imposible que alguien hubiera entrado ahí y hecho eso. El taller estaba cerrado con llave, las ventanas cerradas. Fue en ese momento que me di cuenta. Lo que fuera que estuviera en esa casa, ahora me había seguido, y no tenía ni idea de cómo librarme de eso. Después de ese incidente con el símbolo en la puerta, sabía que ya no podía posponerlo más. Tenía que terminar el trabajo y librarme de esa maldición de una vez por todas. Decidí llevarme a Santiago conmigo para instalar la puerta. Sé que parece una locura, pero tenía miedo de ir solo. Y tener a mi hijo cerca me daba una sensación de seguridad. Además, a él siempre le ha gustado ayudarme en el taller, y pensé que sería una buena distracción para los dos. Le conté a Isadora que iba a hacer un trabajo fuera y que me llevaría al chamaco para que me ayudara. Ella se quedó desconfiada, pero no dijo nada. Creo que en el fondo estaba aliviada de verme salir de casa para hacer algo más que quedarme mirando las paredes. En el camino a la casa de Víctor y Lucía, Santiago no paraba de hacer preguntas. «Apá, ¿para qué sirve una puerta tan pesada? ¿Por qué vamos tan lejos? ¿Quiénes son esas personas?». Yo respondía vagamente, tratando de mantener la calma, pero por dentro mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando llegamos a la casa, sentí que Santiago apretaba mi mano. «Apá, este lugar está raro», susurró. Tragué saliva y forcé una sonrisa. «Es solo una casa vieja, hijo, nada de qué preocuparse». Pero ni yo me creía mis propias palabras. Víctor nos recibió en la puerta, pareciendo aún más pálido y agitado que antes. Lucía no estaba a la vista, y por alguna razón, eso me puso aún más nervioso. Empezamos a trabajar en la instalación de la puerta. Santiago me pasaba las herramientas mientras yo ajustaba las bisagras e instalaba los cerrojos.
Víctor se quedaba cerca, observando cada movimiento con una intensidad que me daba escalofríos. De vez en cuando, escuchaba ruidos que venían del piso de arriba, como si alguien estuviera arrastrando muebles pesados. Debe ser Lucía arreglando la casa, pensé, tratando de convencerme. Pero algo me decía que no era eso. Santiago también parecía inquieto, mirando a los rincones oscuros del sótano, como si esperara ver algo moviéndose en las sombras. Fue cuando estábamos casi terminando que las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Santiago había ido a buscar una herramienta que había dejado en el coche, y yo estaba solo con Víctor en el sótano. De repente sentí un viento helado pasar por mí, tan fuerte que casi me tira. Las velas que iluminaban el lugar se apagaron todas de golpe, dejándonos en la oscuridad total. Escuché a Víctor murmurar algo en una lengua que no reconocía. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta el sonido de mi respiración agitada. Intenté encender mi encendedor, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cuando finalmente logré una llama, casi grité del susto. Víctor estaba parado justo frente a mí, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo. Pero no fue eso lo que me aterró. Fue lo que vi detrás de él. Una sombra, más grande y más densa que cualquier oscuridad natural, se movía por las paredes del sótano. Tenía una forma casi humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo y pesadillas. Y tenía ojos, decenas de ojos rojos que brillaban en la oscuridad, todos fijos en mí. Dejé caer el encendedor y escuché el metal tintineando en el suelo de piedra. La oscuridad volvió, pero ahora podía sentir esa cosa moviéndose a mi alrededor, rodeándome. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado de miedo. Pudieron haber sido segundos u horas. Solo sé que en algún momento escuché la voz de Santiago llamándome desde lo alto de la escalera. «Papá, ¿está todo bien allá abajo?» Esa voz inocente me trajo de vuelta a la realidad. Mi hijo estaba ahí y necesitaba protegerlo. Junté todo el valor que me quedaba y grité: «Santiago, regresa al coche ahora. No bajes aquí por nada del mundo». Escuché sus pasos alejándose rápidamente y recé para que me obedeciera. Tanteando en la oscuridad, logré encontrar la escalera y empecé a subir, sintiendo como si algo estuviera tratando de jalarme de vuelta al sótano. Cuando finalmente alcancé la cima de la escalera, la luz del día casi me cegó. Víctor estaba ahí, pareciendo confundido y desorientado. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz ronca. Yo no respondí. Solo corrí fuera de esa casa maldita lo más rápido que pude. Santiago ya estaba en el coche, con los ojos abiertos como platos del miedo. Entré, encendí el motor y salí quemando llanta, sin mirar atrás. En el retrovisor vi a Víctor parado en la puerta de entrada, y por un segundo juré haber visto esa sombra detrás de él, observándome con sus ojos rojos. Manejé como loco de regreso al pueblo, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Santiago se quedó callado durante todo el camino, y se lo agradecí. No sabía cómo explicar lo que había pasado, ni a él ni a mí mismo. Cuando llegamos a casa, Isadora nos esperaba en la puerta, preocupada por nuestra tardanza. Inventé una excusa cualquiera sobre que el coche se había descompuesto, pero ella debió darse cuenta de que algo andaba mal. Esa noche, después de que Santiago se fue a dormir, me confrontó. «Xavier, ya basta de mentiras. ¿Qué está pasando?». Y fue ahí que me quebré. Le conté todo, sobre la casa, el sótano, las cosas raras que venían pasando. Lloré como niño chiquito en sus brazos, temblando solo de acordarme de lo que había visto. Isadora me abrazó fuerte y dijo que, juntos, íbamos a superar eso. Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón,
que esa historia todavía no había terminado. En los días que siguieron, viví en un estado de paranoia constante. Cada sombra, cada ruido me hacía brincar. No podía dormir, apenas comía. Isadora hacía lo posible por calmarme, pero yo veía el miedo en sus ojos también. Santiago tenía pesadillas todas las noches, despertándose a gritos hablando de ojos rojos en la oscuridad. Me sentía culpable por haber involucrado a mi hijo en toda esa locura. La herrería se quedó cerrada. Ni siquiera podía mirar mis herramientas sin acordarme de ese sótano maldito. Todo el pueblo empezó a comentar, cuchicheando por los rincones sobre qué le habría pasado a Xavier, el herrero. Una semana después del incidente, recibí una llamada. Era Víctor. Su voz sonaba rara, como si estuviera hablando debajo del agua. La puerta, dijo, necesita ser terminada. Ven, ahora. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé ahí, mirando el teléfono, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. No quería volver a esa casa, pero algo me decía que no tenía opción, que si no terminaba lo que había empezado, esa cosa vendría por mí, por mi familia. Agarré mis herramientas con manos temblorosas y partí, dejando una nota vaga para Isadora, diciendo que tenía un trabajo urgente que hacer. El camino hasta la casa nunca pareció tan largo. Cada curva del camino me hacía imaginar esa sombra esperándome. Cuando finalmente llegué, la mansión parecía aún más siniestra que antes. Todas las ventanas estaban cerradas y un silencio sepulcral flotaba en el aire. Ni siquiera los pájaros cantaban. Toqué la puerta, con el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho. Fue Lucía quien atendió, pareciendo un fantasma en su ropa negra. Sin decir una palabra, me guió hasta el sótano. Víctor ya estaba ahí, parado al lado de la puerta sin terminar. Sus ojos estaban hundidos, la piel gris como la de un cadáver. Trabajé lo más rápido que pude, con las manos sudando tanto que apenas podía sostener las herramientas. Todo el tiempo, sentía ojos observándome, no solo de Víctor y Lucía, sino de algo más, algo que se escondía en las sombras. El aire en el sótano estaba helado, y podía jurar que escuchaba susurros viniendo de las paredes. Cuando finalmente terminé de instalar el último cerrojo, sentí un alivio momentáneo. Estaba acabado. Podía irme de ahí. Pero cuando me di la vuelta para salir, vi a Víctor bloqueando la escalera. Su cara estaba retorcida en una expresión que mezclaba miedo y determinación. «Has visto demasiado», dijo, su voz sonando como si viniera de muy lejos. «No podemos dejarte ir». Fue entonces que me di cuenta. No pretendían dejarme salir de ahí vivo. En un destello de adrenalina, empujé a Víctor con toda la fuerza que tenía, haciéndolo tambalearse. Subí las escaleras corriendo, casi tropezándome con mis propios pies. Escuché gritos detrás de mí, en una lengua que no reconocí, y sentí el aire ponerse aún más frío. Atravesé la casa en una carrera desesperada, tirando muebles y rompiendo objetos en el camino. Corrí hacia mi coche, las llaves casi resbalándose de mis manos sudadas. Logré encender el motor en el momento exacto en que vi algo saliendo de la casa. Una masa de oscuridad que parecía tragarse la luz a su alrededor. Pisé a fondo el acelerador, las llantas rechinando en el asfalto. En el retrovisor vi la forma oscura parada en la puerta de la casa, sus ojos rojos siguiéndome hasta que di la vuelta y desaparecí de vista. Manejé como loco de regreso al pueblo, sin importarme los límites de velocidad. Solo me detuve cuando llegué a casa, frenando bruscamente frente a mi taller. Isadora vino corriendo, asustada por el ruido. Cuando me vio, blanco como el papel y temblando, supo que algo terrible había pasado. Entré a la casa, cerré con llave todas las puertas y ventanas, y solo entonces me derrumbé, contándole todo a ella entre sollozos. Isadora me abrazó fuerte, murmurando palabras de consuelo, pero yo podía sentir el miedo en su voz.
En los días que siguieron, nos quedamos en estado de alerta constante. Yo no salía de casa, con miedo de que esa cosa pudiera encontrarme. Las noches eran las peores, cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar de la cama. Santiago tenía pesadillas terribles, despertándose gritando sobre la cosa oscura con ojos rojos. Isadora hacía lo posible por mantener la normalidad, pero yo veía el cansancio y la preocupación en sus ojos. Todo el pueblo empezó a hablar sobre la casa abandonada en las afueras, sobre gritos extraños que se escuchaban en la noche, sobre luces misteriosas vistas en las ventanas. Pasaron semanas y poco a poco la vida fue volviendo a la normalidad, o al menos a una nueva normalidad. Reabrí la herrería, pero ya no aceptaba trabajos fuera del pueblo. Cada noche, antes de dormir, revisaba 2-3 veces si todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Isadora y yo acordamos nunca más hablar sobre lo que pasó, por el bien de Santiago. Pero a veces, cuando miro al horizonte al atardecer, en dirección a ese camino de tierra, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Porque sé que, en algún lugar allá afuera, en esa casa maldita, algo espera. Algo que conoce mi cara, mi olor, y a veces, en las noches más oscuras cuando el viento sopla del sur, juro que puedo escuchar un susurro distante, llamando mi nombre. En 2010, yo, Pablo, mi esposa Laura y nuestro hijo Pedro, nos mudamos de la Ciudad de México a un pequeño pueblo en el interior del país. Yo trabajaba como contador y estaba cansado de la vida agitada en la capital, donde pasaba horas atrapado en el tráfico. Laura, maestra, apenas me veía debido a nuestros horarios conflictivos. Decidimos hacer este cambio en busca de una vida más tranquila y de más tiempo en familia. El pueblo al que nos mudamos era pintoresco, con calles empedradas, una plaza central con una iglesia y un aire de tranquilidad que contrastaba fuertemente con el ajetreo de la capital. Nos instalamos en una casita encantadora, con un patio espacioso que Laura pronto planeó transformar en un jardín. En los primeros días después de la mudanza, nos dedicamos a organizar la nueva casa y explorar el vecindario. Pedro rápidamente hizo amistad con los niños locales, pasando las tardes jugando en las calles del pueblo. Yo conseguí un empleo en la contabilidad de una fábrica de tequila local, mientras que Laura empezó a dar clases en la escuela del pueblo. Fue en este periodo inicial que conocimos a Rafael, nuestro vecino de al lado. Se presentó de forma amigable, trayendo una canasta de tamales como regalo de bienvenida. Rafael parecía ser muy hospitalario, siempre sonriente y dispuesto a ayudarnos a adaptarnos a la vida en el pueblo. En las semanas siguientes, comencé a notar la presencia constante de Rafael. Aparecía con frecuencia cuando salíamos o llegábamos a casa, siempre con una excusa para iniciar una conversación. Al principio, Laura y yo interpretamos esto como simple amabilidad de un vecino servicial. Sin embargo, gradualmente, el comportamiento de Rafael empezó a parecerme excesivo. Demostraba conocer detalles de nuestra rutina que no habíamos compartido. Hacía comentarios sobre las actividades que realizábamos dentro de casa, como programas de TV que veíamos o comidas que preparábamos. Un incidente en particular me llamó la atención. Una noche, al relajarme en el porche, noté a Rafael parado en la calle, observando fijamente nuestra casa. Cuando se dio cuenta de que lo había visto, simplemente sonrió y se alejó, como si nada fuera de lo común hubiera pasado. La situación alcanzó un punto crítico durante una fiesta local. Rafael hizo un comentario sobre una prenda de ropa de Laura que ella solo usaba dentro de casa, en nuestro cuarto. Este comentario me dejó profundamente perturbado, haciéndome cuestionar cómo Rafael podría tener esa información. A medida que los días pasaban, comencé a notar la presencia de Rafael en varios lugares que frecuentábamos. En el mercado local,
en la plaza donde Pedro jugaba, e incluso en las cercanías de la escuela donde Laura trabajaba. Lo que inicialmente parecía ser un cambio hacia una vida más tranquila en el interior de México, se estaba transformando en una situación cada vez más inquietante para mí y mi familia. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Rafael se volvió cada vez más invasivo. Empecé a notar que parecía estar siempre cerca, no importaba a dónde fuéramos. En el mercado, casualmente, aparecía en el mismo pasillo donde estábamos. En la plaza, donde llevábamos a Pedro a jugar, ahí estaba Rafael, sentado en una banca, fingiendo leer el periódico, pero siempre observándonos. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vi a Rafael parado frente a la escuela donde Laura daba clases. Estaba del otro lado de la calle, aparentemente esperando a alguien. Cuando me vio, saludó como si fuera lo más natural del mundo estar ahí. Eso me dejó extremadamente incómodo. Se lo comenté a Laura, pero ella pensó que estaba exagerando, diciendo que probablemente era solo una coincidencia. Las cosas se pusieron aún más raras cuando Rafael comenzó a hacer comentarios sobre nuestras conversaciones privadas. Una vez, mencionó algo sobre una discusión que Laura y yo tuvimos la noche anterior, dentro de nuestra casa. ¿Cómo podía saber eso? Empecé a sospechar que nos estaba espiando de alguna forma, tal vez escuchando a través de las paredes o usando algún tipo de dispositivo. Intenté confrontar a Rafael sutilmente sobre su comportamiento. Una mañana de domingo, mientras él, casualmente, pasaba frente a nuestra casa, le pregunté si no tenía otros amigos o familiares que visitar. Rafael solo sonrió de manera enigmática y dijo que le gustaba mucho nuestra compañía. Su respuesta, lejos de tranquilizarme, solo aumentó mi preocupación. Laura empezó a notar mi creciente incomodidad. Yo estaba siempre tenso, revisando las ventanas y puertas repetidamente antes de dormir. Comencé a limitar las veces que Pedro jugaba fuera de casa, siempre con la excusa de que hacía mucho calor o que necesitaba estudiar. Mi comportamiento estaba afectando a toda la familia, pero no podía evitarlo. La sensación de estar siendo constantemente vigilado era abrumadora. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un ruido que venía del patio. Fui a revisar y encontré a Rafael hurgando en nuestra basura. Cuando lo confronté, dijo que había perdido a su gato y pensó que podría estar por ahí. Pero no había ningún gato a la vista, y yo nunca había visto a Rafael con una mascota antes. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Al día siguiente, decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. No le conté a Laura sobre esto de inmediato, no quería alarmarla aún más. Pasé horas configurando el sistema, asegurándome de que cada rincón del exterior de la casa estuviera cubierto. Una parte de mí esperaba que las cámaras no captaran nada, que todo fuera solo producto de mi imaginación hiperactiva. Desafortunadamente, mis sospechas se confirmaron rápidamente. Ya en la primera noche, las cámaras registraron a Rafael rondando nuestra casa tarde en la noche, deteniéndose ocasionalmente para mirar por las ventanas. En una de las grabaciones, incluso intentó abrir una de las ventanas de la sala. Eso me dejó en pánico. Ya no era solo una cuestión de comportamiento extraño o invasivo. Rafael representaba una amenaza real para la seguridad de mi familia. Después de ver las grabaciones de las cámaras, decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Una mañana de sábado, mientras Laura llevaba a Pedro a una clase de natación, comencé a inspeccionar minuciosamente nuestro jardín. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que podría encontrar algo que explicara el comportamiento bizarro de Rafael. Fue entonces cuando noté algo extraño cerca de la cerca que dividía nuestro patio del de Rafael. Un pequeño montón de tierra removida, como si alguien hubiera enterrado algo recientemente. Con el corazón acelerado, tomé una pala y comencé a cavar. No tardé mucho en que mi pala golpeara algo sólido.
Lo que desenterré me dejó helado. Era una especie de amuleto, hecho de huesos pequeños y plumas, atados con un hilo rojo. Junto a él, había un pedazo de papel con símbolos extraños que nunca había visto antes. No entendía lo que significaba, pero estaba seguro de que no era nada bueno. En ese momento, escuché un ruido que venía de la cerca. Era Rafael, observándome con una expresión que mezclaba sorpresa y enojo. Sin pensarlo 2 veces, lo confronté. «¿Qué es esto, Rafael? ¿Por qué enterraste esto en mi jardín?», le pregunté, mostrándole el amuleto. Rafael intentó mantener la calma, pero pude ver el pánico en sus ojos. Comenzó a balbucear explicaciones vagas sobre tradiciones locales y protección espiritual. Dijo que era solo un gesto de buena voluntad para protegernos de energías negativas. Pero yo no me estaba creyendo esa historia. Exigí que dejara de espiarnos y de invadir nuestra propiedad. Rafael fingió sorpresa, negando que estuviera haciendo nada de eso. Pero cuando mencioné las cámaras de seguridad, vi cómo su rostro palidecía. Murmuró algunas disculpas y rápidamente se retiró a su casa. Después de esa confrontación, pasé el resto del día en estado de alerta. No le conté inmediatamente a Laura sobre el amuleto o la discusión con Rafael. No quería asustarla, pero también sabía que no podría ocultárselo por mucho tiempo. Decidí esperar hasta que Pedro estuviera dormido para hablar con ella. Esa noche, después de acostar a Pedro, me senté con Laura en la sala y le conté todo. Sobre las cámaras, el amuleto en el jardín y la confrontación con Rafael. Laura quedó en shock. Ella siempre pensó que yo estaba exagerando respecto a Rafael, pero ahora veía que la situación era mucho más seria de lo que imaginaba. Decidimos que era hora de tomar medidas más serias. Laura sugirió que habláramos con la policía, pero yo dudé. Teníamos poca evidencia concreta más allá del amuleto y no sabía si la policía tomaría en serio nuestras preocupaciones. Además, una parte de mí temía que involucrar a las autoridades pudiera empeorar las cosas de alguna manera. Mientras discutíamos nuestras opciones, escuchamos un ruido que venía del patio. Miramos por la ventana y vimos una sombra moviéndose rápidamente cerca de la cerca. ¿Era Rafael? ¿O será que el estrés nos estaba haciendo imaginar cosas? Cerramos con llave todas las puertas y ventanas, pero esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. A la mañana siguiente, nos despertamos determinados a resolver esta situación de una vez por todas. No podíamos seguir viviendo con miedo en nuestra propia casa. Decidimos que yo iría a la casa de Rafael para tener una conversación seria con él, mientras Laura se quedaría en casa con Pedro. Poco sabía yo que esa decisión nos llevaría a descubrimientos aún más perturbadores. A la mañana siguiente, reuní el valor para confrontar a Rafael directamente. Caminé hasta su casa, determinado a obtener respuestas. Sin embargo, al llegar allí, encontré la casa aparentemente vacía. Toqué la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de darme por vencido cuando noté algo extraño en el patio trasero de Rafael. Dudé por un momento, sabiendo que estaba a punto de invadir su propiedad. Pero mi necesidad de respuestas superó mi sentido común. Salté la cerca baja y entré al patio de Rafael. Lo que vi allí me dejó paralizado de la impresión. En el centro del jardín, parcialmente escondido por arbustos, había un pequeño altar. Era una estructura rudimentaria, hecha de madera y piedras, pero lo que me llamó la atención fueron los objetos sobre él. Había velas negras medio derretidas, plumas de diferentes aves, huesos pequeños que parecían ser de animales y, lo que más me perturbó, varias fotos. Fotos nuestras, de Laura, de Pedro, de mí. Algunas tomadas claramente sin nuestro conocimiento. Mientras aún intentaba procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido que venía de la casa. Rápidamente, salté de vuelta a mi lado de la cerca y corrí hacia casa.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Al entrar a casa, encontré a Laura en la cocina. Ella se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Le conté sobre el altar y las fotos. Laura se puso pálida, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. Decidimos que era hora de involucrar a las autoridades, sin importar qué tan extraña pudiera parecer nuestra historia. Esa noche, mientras esperábamos la visita de un policía que prometió pasar por nuestra casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero fueron los ruidos, crujidos y golpes que parecían venir de dentro de las paredes. Luego, las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente. Pedro, que estaba jugando en la sala, de repente gritó, diciendo que había visto una sombra pasar por la ventana. Intentamos mantener la calma, diciéndonos a nosotros mismos que era solo el viento o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero entonces, todos los aparatos electrónicos de la casa, la tele, el radio, incluso nuestros celulares, se encendieron simultáneamente, emitiendo un ruido ensordecedor de estática. Fue como si una onda de energía hubiera pasado por la casa. En pánico, agarré a Pedro en brazos y salí corriendo de la casa con Laura. Nos quedamos en el patio, temblando, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando vimos a Rafael. Estaba parado del otro lado de la calle, observándonos con una sonrisa extraña en el rostro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente se dio la vuelta y caminó tranquilamente, desapareciendo en la oscuridad. El policía llegó poco después, encontrándonos todavía en el patio, demasiado asustados para volver adentro. Le contamos todo, sobre el comportamiento de Rafael, el amuleto en el jardín, el altar con nuestras fotos y los eventos inexplicables de esa noche. Él escuchó pacientemente, pero pude ver en sus ojos que no nos creía del todo. Aún así, el policía hizo una búsqueda en la casa de Rafael, pero no encontró nada. El altar en el patio había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Rafael no estaba en casa y, según los vecinos, se había ido más temprano ese día, diciendo que iba a visitar a unos parientes en otra ciudad. Pasamos la noche en un hotel, incapaces de quedarnos en nuestra propia casa. Mientras Laura y Pedro finalmente lograron dormir, yo me quedé despierto, mirando por la ventana del hotel, preguntándome qué quería realmente Rafael y hasta dónde llegaría para conseguirlo. Una cosa sabía con certeza: nuestra vida en el tranquilo pueblo mexicano nunca volvería a ser la misma. Después de esa noche en el hotel, decidimos volver a casa. No podíamos seguir huyendo para siempre, y una parte de mí sentía que necesitábamos enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Al llegar, la casa parecía normal, sin señales de los eventos perturbadores de la noche anterior. Aún así, la tensión era palpable. Pasé los días siguientes reforzando la seguridad de la casa. Instalé más cámaras, cambié todas las cerraduras e incluso contraté un sistema de alarma. Laura empezó a investigar sobre rituales de protección, encendiendo velas y esparciendo sal por las esquinas de la casa. Puede parecer una tontería, pero a esas alturas estábamos dispuestos a intentar cualquier cosa. Pasó una semana sin ninguna señal de Rafael. Empezamos a preguntarnos si se había ido para siempre, pero entonces, en una noche de luna llena, todo cambió. Yo estaba en el patio, revisando las cámaras externas, cuando escuché un ruido que venía de los arbustos cerca de la cerca. Mi corazón se aceleró cuando vi a Rafael emerger de las sombras. Se veía diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi febril. En sus manos, sostenía lo que parecía ser el mismo amuleto que yo había encontrado enterrado en nuestro jardín. Antes de que pudiera reaccionar, Rafael empezó a murmurar palabras en una lengua que yo no reconocía. El aire a nuestro alrededor pareció volverse más pesado, cargado de una energía extraña. Las luces del patio empezaron a parpadear
y pude escuchar el sonido de vidrio rompiéndose dentro de la casa. Laura gritó mi nombre desde adentro, su voz cargada de pánico. Intenté correr hacia la casa, pero mis pies parecían pegados al suelo. Rafael continuaba su cántico, su voz haciéndose cada vez más fuerte. De repente, sentí como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho, dificultando mi respiración. Fue en ese momento que Laura apareció en la puerta trasera, sosteniendo un crucifijo que pertenecía a su abuela. Corrió en mi dirección, gritando palabras de una oración que yo no conocía. Cuando llegó cerca de mí, sentí como si una burbuja invisible hubiera estallado. Pude moverme de nuevo. Rafael detuvo su cántico, mirando a Laura con una mezcla de rabia y miedo. Intentó avanzar en nuestra dirección, pero algo parecía impedírselo. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Aprovechando ese momento, logré moverme. Corrí hacia Rafael, determinado a acabar con aquello de una vez por todas. Luchamos brevemente, y en medio de la confusión, el amuleto se cayó de sus manos. Tan pronto como tocó el suelo, hubo un destello de luz intensa y un sonido ensordecedor, como si un trueno hubiera caído justo a nuestro lado. Cuando la luz disminuyó y mis ojos se ajustaron, Rafael estaba tirado en el suelo, inconsciente. El amuleto se había desintegrado, dejando solo una marca chamuscada en el pasto. Laura corrió hacia mí, nos abrazamos, temblando y jadeando. Dentro de la casa, podíamos escuchar a Pedro llorando. Corrimos adentro y lo encontramos acurrucado en una esquina de la sala, asustado pero ileso. La casa era un desastre, con objetos caídos y algunas ventanas rotas, como si un vendaval hubiera pasado por ahí. La policía llegó poco después, alertada por los vecinos que habían escuchado el alboroto. Rafael fue llevado bajo custodia, aún inconsciente. En los días que siguieron, descubrimos que tenía un historial de involucramiento con prácticas oscuras y ya había causado problemas en otras ciudades. Poco a poco, la vida fue volviendo a la normalidad, o lo más cercano a eso que podríamos esperar. Pero las marcas de esa experiencia se quedaron con nosotros. Por las noches, todavía me despierto a veces, creyendo haber escuchado ese cántico extraño. Laura mantiene el crucifijo siempre cerca, y Pedro aún tiene pesadillas ocasionales. Decidimos quedarnos en la casa, determinados a no dejar que Rafael o lo que sea que haya invocado nos expulsara del hogar que elegimos. Pero una cosa es segura, nunca más veremos a nuestros vecinos de la misma manera, porque ahora sabemos que, a veces, el verdadero mal puede estar viviendo justo al lado. Era maestro suplente en escuelas públicas de la Ciudad de México. Mi vida era agitada, siempre cambiando de escuela y luchando para sobrevivir con el sueldo bajo. Vivía en un departamento diminuto en el centro de la ciudad y sentía que necesitaba un cambio en mi vida. Una tarde de viernes recibí una llamada inesperada. Era Marco, el director de una escuela en un pequeño pueblo en el interior de México. Me ofreció un trabajo como maestro de planta, con un mejor sueldo y una casa para vivir. La oportunidad parecía perfecta, así que acepté de inmediato. El fin de semana siguiente, empaqué mis pocas pertenencias y tomé un autobús hacia el pueblo. El viaje fue largo y cansado. Observé por la ventana cómo el paisaje cambiaba de ciudad a campo, con caminos de terracería y pueblitos lejanos. Llegué al pueblo de noche. Era un lugar pequeño y sencillo, con calles de tierra y casas de adobe. Marco me recibió y me llevó a una casa en la parte trasera de la escuela, que sería mi nueva vivienda. La casa era modesta, pero cómoda. A la mañana siguiente, fui a la escuela. El edificio era antiguo, con paredes descascaradas y ventanas polvorientas. Los niños llegaron poco a poco, algunos a pie, otros en bicicleta.
Noté que se veían diferentes a los niños de la ciudad, con una mirada más seria y triste. Entre los alumnos, un chico llamado Gabriel llamó mi atención. Tenía una mirada intensa y un comportamiento diferente a los demás. Cuando le estreché la mano para saludarlo, sentí una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Las clases comenzaron y traté de concentrarme en el trabajo. Los niños eran muy callados y obedientes, lo que me pareció inusual. Gabriel parecía estar en varios lugares del salón al mismo tiempo, lo que me dejó confundido. Al final del primer día, regresé a mi nueva casa con una sensación extraña. Sabía que había comenzado una nueva etapa en mi vida, pero no imaginaba lo que estaba por venir. En los días siguientes, empecé a notar cosas raras en la escuela. Los niños rara vez hablaban entre sí durante los recreos. Se quedaban parados en el patio, mirando a la nada. Cuando me acercaba, se dispersaban silenciosamente. Una tarde, mientras corregía algunos trabajos en el salón de clases, escuché risas que venían del pasillo. Fui a ver, pensando que por fin los niños estaban jugando. Pero cuando llegué allí, el pasillo estaba vacío y silencioso. Las risas simplemente habían desaparecido. En otra ocasión, estaba enseñando matemáticas cuando noté que Gabriel no estaba en su lugar habitual. Miré alrededor del salón y lo vi parado cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Lo extraño es que no lo había visto levantarse o moverse. Por la noche, en mi casa, empecé a escuchar sonidos inexplicables, pasos en el techo, susurros en las paredes y a veces hasta el sonido de niños cantando una canción triste que yo no conocía. Cuando iba a revisar, nunca encontraba nada. Una mañana, llegué más temprano a la escuela y encontré todos los pupitres fuera de lugar, formando un círculo en el centro del salón. Pensé que el conserje podría haberlo hecho, pero él juró que no había entrado al salón desde el día anterior. Durante una clase de historia, les pregunté a los alumnos sobre las tradiciones locales del pueblo. Gabriel levantó la mano y empezó a contar sobre fiestas y costumbres que parecían muy antiguas. Los otros alumnos lo miraban con una mezcla de miedo y respeto. Cierta noche, me desperté con el sonido de alguien tocando a mi puerta. Cuando abrí, no había nadie ahí, pero en el suelo encontré un dibujo hecho con gis. Era el dibujo de varios niños tomados de las manos, con Gabriel en el centro. Sus ojos estaban dibujados como agujeros negros. Al día siguiente, intenté hablar con Marco sobre las cosas extrañas que estaban pasando. Él se puso nervioso y cambió de tema rápidamente. Me di cuenta de que estaba ocultando algo, pero no sabía qué. Empecé a sentir que había un secreto en ese pueblo y que los niños, especialmente Gabriel, estaban en el centro de él. Una semana después, decidí quedarme en la escuela después del horario de clases para organizar algunos materiales. Mientras acomodaba los libros, escuché un ruido que venía del fondo del salón. Me volteé y vi a Gabriel parado ahí, aun cuando estaba seguro de que todos los alumnos ya se habían ido. Gabriel me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. «No todos aquí son reales, maestro». Antes de que pudiera responder, simplemente desapareció. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que acababa de pasar. En los días siguientes, empecé a prestar más atención a los alumnos. Noté que algunos de ellos nunca comían durante el recreo. Otros parecían no proyectar sombras cuando el sol pegaba en el patio. Y Gabriel. Él parecía estar en todos lados al mismo tiempo. Una noche, me desperté con el sonido de risas infantiles que venían de afuera de mi casa. Miré por la ventana y vi a un grupo de niños jugando a la ronda en medio de la calle. Reconocí a algunos de mis alumnos, incluyendo a Gabriel, pero cuando parpadeé, desaparecieron, dejando la calle vacía y silenciosa. Al día siguiente, decidí platicar con Héctor, el dueño de la tiendita local.
Era un señor mayor que vivía en el pueblo desde hacía décadas. Cuando mencioné a los niños de la escuela, Héctor se puso pálido. Me contó sobre una terrible epidemia de sarampión que había azotado al pueblo muchos años atrás, llevándose la vida de varios niños. Con el corazón pesado, fui al panteón local. Ahí encontré lápidas con los nombres de muchos de mis alumnos, incluyendo a Gabriel. Las fechas mostraban que habían fallecido hace más de 50 años. En ese momento, entendí lo que realmente estaba pasando en la escuela. De vuelta en el salón de clases, miré a mis alumnos con nuevos ojos. Algunos de ellos me devolvieron la mirada, como si supieran que había descubierto la verdad. Gabriel sonrió, una sonrisa triste y antigua que no pertenecía a un niño. Esa noche, sentado en mi casa, escuché que tocaban a la puerta. Cuando abrí, vi a todos los niños parados afuera, con Gabriel al frente. No dijeron nada, solo extendieron sus manos como si quisieran que los siguiera. Dudé por un momento, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma si aceptaba su invitación. Decidí seguir a los niños. Me guiaron silenciosamente por las calles oscuras del pueblo hasta que llegamos a la escuela. Entramos al salón de clases, donde los pupitres estaban dispuestos en círculo, como los había encontrado antes. Los niños se sentaron y Gabriel hizo un gesto para que me uniera a ellos. Con el corazón acelerado, me senté en la única silla vacía. Gabriel empezó a hablar, su voz sonando más vieja y sabia de lo que debería ser posible para un niño. Me contó la historia del pueblo y de la epidemia que se había llevado tantas vidas jóvenes. Explicó que los niños se habían quedado atrapados entre este mundo y el siguiente, incapaces de seguir adelante. La escuela era el único lugar donde se sentían en casa, donde podían seguir siendo niños. Gabriel reveló que me habían elegido para ser su maestro porque tenía un corazón abierto y una mente capaz de aceptar lo imposible. Ellos necesitaban de alguien que pudiera verlos, escucharlos y, lo más importante, ayudarlos a contar sus historias. Pasé toda la noche escuchando las historias de cada niño. Historias de vidas interrumpidas, sueños no realizados y familias dejadas atrás. Lloré con ellos, reí con ellos y por primera vez entendí verdaderamente lo que significaba ser su maestro. Cuando el sol empezó a salir, los niños comenzaron a desaparecer uno por uno. Gabriel fue el último en irse. Antes de desvanecerse, me agradeció y me pidió que siguiera siendo su maestro, ayudándolos a aprender y crecer, aunque fuera de una manera que el mundo de los vivos no pudiera entender. Esa mañana, fui a hablar con Marco. Le conté que sabía la verdad sobre los niños. Él pareció aliviado de no tener que guardar el secreto solo. Me explicó que cada maestro antes que yo había descubierto la verdad de una forma u otra. Algunos se habían ido, incapaces de lidiar con la situación. Otros, como él, habían elegido quedarse. Decidí quedarme. Seguí dando clases, ahora con un nuevo entendimiento y propósito. Durante el día, la escuela parecía normal para quien la viera desde fuera. Pero por la noche, cobraba vida con las risas y las voces de los niños que hacía mucho tiempo deberían haberse ido. Una noche, Gabriel me pidió que los llevara fuera de la escuela. Me explicó que los niños no podían alejarse mucho del edificio, pero que extrañaban ver el pueblo. Con cuidado, organicé una excursión nocturna. Caminamos por las calles silenciosas, los niños señalando lugares que habían cambiado y contando historias sobre cómo era el pueblo en su época. Fue una experiencia surreal ver el lugar a través de sus ojos. Conforme pasaba el tiempo, noté que algunos niños empezaban a aparecer con menos frecuencia. Gabriel me explicó que, a medida que contaban sus historias y aprendían, algunos encontraban paz y seguían adelante.